Bienvenidos a la sesión sobre corrupción en el sector salud. Yo soy investigadora del programa de rendición de cuentas y combate a la corrupción de Fundar y tengo experiencia en temas de participación ciudadana, rendición de cuentas y combate a la corrupción. En esta sesión vamos a hablar de la corrupción en el sector salud y vamos a tratar diversos temas. Vamos a empezar con una recapitulación muy rápida de qué es la corrupción, qué tipos de corrupción existen y cuáles son algunos de los enfoques que se han planteado para su aproximación. También vamos a analizar por qué el sector de la salud es proclive a la corrupción, cuáles son esos elementos que lo hacen proclive a la corrupción, de qué forma se presenta la corrupción en el sector salud y también cuáles son algunas de las estrategias que los gobiernos y los estados han planteado para combatir la corrupción en el sector salud. Y finalmente vamos a tratar o les voy a presentar unos casos de corrupción en el sector salud que me parecen muy interesantes porque ejemplifican cómo se da, cuáles son como esas formas, cómo la podemos ver y cuáles han sido como a lo mejor las consecuencias de estos casos de corrupción. En primer lugar, vamos a empezar con una definición de qué es la corrupción. La corrupción se ha definido como el abuso del poder delegado para obtener beneficios privados. Este es un concepto que seguramente ustedes ya analizaron en este diplomado y que ha desarrollado sobre todo Transparencia Internacional. Es el concepto pues, más aceptado de corrupción. Otra forma de mirar la corrupción es cuando vemos cuáles son como aquellas conductas o actos ilícitos que están, por ejemplo, identificados en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción o en las legislaciones de cada país, ¿no? Por ejemplo, pueden ser aquellas conductas como el soborno, el tráfico de influencias, el desvío de recursos públicos, pero lo más importante o lo que yo destacaría como introducción es que todos estos conceptos o conductas apuntan a que la corrupción sobre todo se da o ocurre cuando existe una pérdida del interés público, cuando las decisiones del gobierno o las acciones ya no están persiguiendo el interés de la sociedad, sino persiguen otros intereses. Y bueno, esto es muy importante porque en el caso de la corrupción en el sector salud vamos a ver que justamente ocurre esto, ¿no? Muchas veces las decisiones ya no persiguen el interés de la sociedad y más bien otro tipo de intereses. Y también otra cosa que es importante, bueno, como introducción a esta sesión, es entender cuáles son o recordar, porque seguramente ustedes ya lo conocen, los tipos de corrupción que existen, ¿no? Porque estos también se dan ambos en el sector salud, ¿no? Por un lado, se ha definido, o Transparencia Internacional también reconoce a la gran corrupción, que se da cuando existen esquemas a gran escala, ¿no? Donde ocurren actos ilícitos y donde están involucrados servidores y servidoras públicas al más alto nivel. Y existe también la pequeña corrupción, que como ustedes saben se da cuando se da más en el nivel local o en el nivel más bajo, en las interacciones que se dan entre funcionarios y funcionarias públicas y la ciudadanía, ¿no? Y que se da más en el sentido de trámites o servicios públicos, cuando se pide una prebenda por un servicio público para acceder a servicios de salud, de educación, de vivienda. Y tanto la pequeña corrupción como la gran corrupción muchas veces interactúan en esquemas más complejos o sistémicos de corrupción. Entonces, es muy importante tener en cuenta tanto qué es la corrupción como cuáles son los tipos de corrupción que existen para lo que vamos a ver más adelante de la corrupción en el sector salud. Ahora, otro aspecto muy importante para recordar es cuáles son como las formas o los enfoques en que se ha estudiado o que se proponen para el combate a la corrupción, ¿no? Porque estos también los vamos a ver más adelante. Y hasta el momento, bueno, yo les podré identificar dos tipos o aproximaciones para analizar o combatir la corrupción, ¿no? Por un lado, hay un enfoque que apunta como al fortalecimiento de las instituciones, ¿no? Que dice como si se tienen instituciones fuertes para combatir la corrupción, fiscales que sirvan, no sé, que realicen investigaciones, sistemas de procuración de justicia fuertes, instituciones que puedan detectar la corrupción. Entonces va a haber una disuasión de la corrupción y esta ya no va a ocurrir, ¿no? Y por otro lado, también puede existir un enfoque más social, ¿no? Que dice que la corrupción pues uno de los principales factores es que la corrupción es aceptada en la sociedad y entonces lo que tenemos que buscar es que cada vez más haya una concientización de la ciudadanía de que esto no debe ser permitido.
Ese sería como uno de los enfoques, ¿no? Si se apuesta por fortalecimiento de las instituciones o más bien cómo concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de no permitir la corrupción. Y existe otro enfoque que también apunta como ya sea a la prevención de la corrupción o la sanción de la corrupción, ¿no? Hay personas que dicen que instituciones que deberían de enfocarse más en prevenir que esta suceda, ¿no? Generar incentivos para que no ocurra la corrupción, que las estrategias deberían estar enfocadas ahí, y hay, digamos, otros enfoques que proponen que debería de ponerse énfasis en la sanción de la corrupción, ¿no? Y que la sanción debería de ser ejemplar para que ya no ocurra la corrupción, ¿no? Para evitar que la corrupción ocurra. Entonces, ahora que ya hemos hecho este repaso de qué es la corrupción, cuáles son los tipos de corrupción que existe y cuáles son como estos enfoques para combatir la corrupción, pasaremos a ver cómo está el derecho a la salud en México, ¿no? Cuáles son como esas obligaciones que tiene el Estado mexicano de garantizarlo. También, ¿por qué ocurre la corrupción en el sector salud? Y algunas, digamos, formas concretas en que podemos mirarla y algunos casos que me parece interesante compartirles a ustedes. El derecho a la salud es un derecho humano que está reconocido a nivel internacional y a nivel nacional. A nivel internacional, desde 1948, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se estableció que el derecho a la vida incluía el derecho a la salud. Posteriormente, en 1966, en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el PIDESC, en el artículo 12, se estableció la obligación de los estados de garantizar el más alto nivel posible de salud. Posteriormente, en el año 2000, se establecieron como ciertos estándares que le daban contenido a este artículo 2, ¿no? Y se señalaron algunos estándares importantes que debería contener el derecho a la salud y que los estados estaban obligados a garantizar. Entre estos estándares se establecieron la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad de los servicios de salud. La disponibilidad se refería a que debe de haber suficientes unidades médicas para atender a las personas, que éstas también tenían que ser accesibles para la ciudadanía y que se pudiera acceder a ellas de forma fácil, que no se cobraran para las personas cuotas que fueran como muy altas, ¿no? Que las personas no pudieran pagar. La aceptabilidad, por ejemplo, se refiere a que los servicios de salud deben ser apropiados culturalmente, ¿no? A las tradiciones, a las costumbres de las personas, ¿no? Y finalmente la calidad pues se refiere a que deben de ser servicios de salud seguros o los tratamientos que se provean deben de ser también seguros, de calidad, no poner en riesgo a las personas. Bueno, estos estándares que les menciono de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad son muy importantes porque también establecen ciertas obligaciones para los estados de garantizarlos. Y finalmente, otra cosa muy importante es que en el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, también se reconoció que la salud no solamente incluía la salud física, sino también la salud mental, ¿no? Era un estado de bienestar de la persona, no, no simplemente se atendían padecimientos, ¿no? Que se tuvieran, sino que tenía que generarse toda una serie de condiciones de bienestar para las personas que le aseguraran la salud física y la salud mental. Y por su parte, en México, el derecho a la salud también está reconocido en el artículo cuarto constitucional. Ahí se define que las personas tendrán derecho a los servicios de salud y que las leyes secundarias definirán cómo será este acceso. Existe la Ley General de Salud, que le da rectoría a la Secretaría de Salud para la creación del Sistema Nacional de Salud y que en México es muy importante o es importante señalar que la salud es una facultad concurrente entre la federación y los estados, es decir, tanto la federación a nivel nacional como los estados tienen distintas responsabilidades en la provisión de los servicios de salud. México adopta el concepto de salud más progresista y el que se encuentra en el derecho internacional de los derechos humanos. En México se define a la salud como un estado de bienestar físico, mental y social, en donde pues la persona debe desarrollarse o necesita muchas condiciones para desarrollarse de forma saludable y donde se entiende la salud en un sentido más amplio y no solamente como el no padecer una afección médica.
¿Por qué existe la corrupción en el sector salud? ¿O qué es lo que han dicho los estudios? ¿Por qué en el sector salud puede presentarse la corrupción? ¿Qué tiene este sector que hace proclive a la corrupción? Diversos estudios han señalado que existen al menos tres variables que hacen que la corrupción ocurra en el sector salud. La primera es que el sector salud es un sector complejo donde concurren una diversidad de actores que pueden tener intereses encontrados. Puede existir el gobierno, las instituciones de salud, los legisladores y legisladoras, farmacéuticas, proveedores de servicios, pacientes, grupos de pacientes, organizaciones. Entonces, confluye una variedad de actores que todos tienen intereses diversos y que en muchos de estos casos, a lo mejor, algunos de estos actores pueden tener intereses distintos al interés público. Entonces, bueno, ese es un primer factor que se han señalado en los estudios sobre corrupción en el sector salud. El segundo aspecto de por qué ocurre corrupción en el sector salud tiene que ver con la simetría de la información. Entonces, lo que se dice es que el sector salud es un sector que tiende a ser como muy especializado y usualmente la simetría de información ocurre, por ejemplo, del lado de los pacientes, ¿no? El paciente no conoce si se le está otorgando un buen medicamento o un medicamento seguro o de calidad, ¿no? Porque es un sector donde pues se carece de esa información. Existe como mucha asimetría, ¿no? Y el tercer factor es que hay una gran cantidad de recursos públicos involucrados, ¿no? El sector salud se destina cada año, ¿no? El sector de la salud pública se destina cada año cantidades multimillonarias. Entonces, para la garantía de este derecho por parte de los estados. Entonces, esto hace que sea un sector pues, muy proclive a la corrupción porque están involucrados grandes cantidades de recursos y digamos como que la tentación de que ocurra la corrupción pues está ahí presente, ¿no? Entonces, estos son como los tres factores que muchos estudios han señalado que hacen a la salud o a la corrupción proclive en el sector salud. Ahora, también se han señalado que hay también ciertas condiciones que pueden favorecer la corrupción. Por ejemplo, una sociedad donde esta sea permisiva, instituciones de salud o instituciones de control que sean muy débiles, ¿no? Donde, por ejemplo, no se detecta la corrupción, donde no se investiga, donde no existen sanciones. Entonces, la conjunción también de estos factores, ¿no? De instituciones débiles, la permisividad de la corrupción, hacen también que esta pueda ocurrir en los países. Como ya hemos señalado, el sector salud es un sector muy complejo y donde pueden presentarse actos de corrupción. Ahora, Transparencia Internacional ha reconocido que existen o ha identificado que existen hasta 37 formas de corrupción que pueden ocurrir en el sector salud en 8 áreas bueno, que están englobadas en 8 áreas del sector salud que a continuación se las voy a mencionar. La gobernanza del sector salud, la regulación, el desarrollo e investigación, la mercadotecnia, el sector de contrataciones, la distribución y almacenamiento de los productos médicos, la gestión de los recursos públicos y la prestación de los servicios de salud. Entonces, en estas 8 áreas podríamos encontrar distintos tipos de corrupción. Entonces, estas 8 áreas se consideran como áreas de riesgo de corrupción en el sector salud y donde deberían de ponerse mayor atención. Por ejemplo, voy a ejemplificar el sector de contrataciones. En el sector de contrataciones pueden ocurrir una diversidad de formas de corrupción. Por ejemplo, que no se contrate al mejor proveedor, al que ofrezca el mejor costo, sino que se contrate, por ejemplo, a sobreprecios o a una empresa que no tiene las capacidades para proveer los medicamentos o los servicios de salud, pero que se haga porque se recibió un soborno o por que hay un conflicto de interés de algún servidor o servidora pública del sector salud. Entonces pueden ocurrir como diversos tipos de corrupción en el sector de las contrataciones. Por ejemplo, en la parte de almacenamiento y distribución del producto puede ocurrir robos, por ejemplo, en los almacenes de los medicamentos o de los insumos médicos o en el sector de servicios de provisión de servicios de salud. Puede ocurrir que a las personas se les estén cobrando cuotas por acceder a los servicios médicos, a pesar de que estos sean gratuitos, o, por ejemplo, que se les exija un soborno para que obtengan su procedimiento o cirugía, pues sí, de forma más adelantada, ¿no? Para que puedan saltar la fila. Entonces, lo importante entender es que
existen muchas formas de corrupción en el sector salud, englobadas en estas 8 áreas de corrupción, y lo que se ha recomendado es, si ya se conocen cuáles son esas áreas de corrupción, hay que poner especial atención en ellas para prevenir y o atender la corrupción en el sector salud. ¿Cuáles son los principales efectos, impactos o afectaciones de la corrupción en el sector salud? Se ha reconocido que si bien un primer impacto o afectación más inmediata usualmente tiende a ser en el erario público, en los recursos públicos que el gobierno tiene, que hay una disminución de estos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay sobreprecios o cuando no se contrata al mejor postor o cuando se adquieren cosas, pues sí, en las condiciones que no son las mejores para el Estado. Es importante reconocer también que en el caso de la corrupción en el sector salud, las afectaciones van más allá de esta pérdida de recursos públicos, sino que causan afectaciones en los derechos de las personas y en este caso en específico en el derecho a la salud, incluso puede ser en el derecho a la vida, ¿no? Como ya señalábamos anteriormente, por ejemplo, cuando el gobierno o el Estado compra a sobrecosto un medicamento, pues entonces hay menos medicamentos y eso afecta la disponibilidad de los medicamentos que podría haber en los servicios de salud, ¿no? Por ejemplo, cuando se cobra un soborno o una prebenda por acceder a los servicios de salud y la persona no tiene los recursos para pagarlo, se puede incluso poner en peligro la vida de las personas. U otro caso, ¿no? Cuando hablábamos de la calidad, ¿no? Que uno de los estándares de derechos humanos en la salud es la calidad. Cuando por, digamos, sobornos o cualquier tipo de actos de corrupción, el Estado compra medicamentos que no cumplen con las condiciones de seguridad o de calidad, ¿no? Y las personas están accediendo a esos medicamentos, incluso se puede poner en peligro la vida de las personas, ¿no? Su derecho a la salud, su derecho a la integridad física. Entonces, esto ha ocasionado que incluso organismos internacionales, ¿no? Como el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, o, por ejemplo, organismos regionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han mencionado que es importante reconocer que la corrupción en el sector salud afecta a los derechos humanos, ¿no? Y que se debe de poner especial énfasis en ver cuáles son esas afectaciones que está causando y también a qué grupos se les está causando y buscar formas de reparar esos daños. Es decir, lo que en el derecho internacional de los derechos humanos en los últimos años se ha desarrollado es la idea de que los gobiernos deben no solamente de sancionar la corrupción, detectar la corrupción que está ocurriendo y sancionar a las y los responsables, sino que es importante que también se identifique a qué grupos tuvieron mayor impacto por estos actos de corrupción y se busque formas de resarcirlos o de repararlos. Incluso, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace un par de años sacó una recomendación sobre corrupción y derechos humanos que si ustedes tienen interés les recomiendo mucho revisarla, en donde desarrolló toda esta idea de quiénes son los grupos mayormente afectados por la corrupción y donde también determina que son los grupos en mayor situación de vulnerabilidad quienes, por ejemplo, en este caso, acceden más a los servicios de salud, quienes se ven mayormente afectados por los actos de corrupción. ¿Cuáles son las estrategias que se han propuesto para combatir la corrupción en el sector salud? Como mencionábamos al inicio de esta sesión, prevalecen como distintas aproximaciones a la corrupción y en el sector salud también se proponen diversas aproximaciones. Por un lado, ha habido esfuerzos en el sector de la prevención. Hay muchas acciones o estrategias que los gobiernos han emprendido y que buscan prevenir la corrupción en el sector salud. Entre algunas de estas estrategias o mecanismos que se han implementado existen, por ejemplo, una apuesta por que haya un mayor acceso a la información y la transparencia de todas las acciones del sector salud. Entonces, por ejemplo, se dice si existe mayor transparencia y acceso a la información sobre las contrataciones públicas, sobre los medicamentos que se están comprando, sobre los insumos médicos, sobre las obras de infraestructura pública en salud que se están haciendo, eso, si esa información está pública, eso puede ser un disuasivo para la corrupción, porque la ciudadanía puede estar monitoreando lo que está pasando en tiempo real y entonces evita que se caiga en actos de corrupción, ¿no? Una segunda estrategia, por ejemplo, que se ha apostado es por tal vez fortalecer toda la parte de control de los servidores públicos, ¿no? Disuadir que los y las servidoras públicas incurran en actos de corrupción. Por ejemplo, toda la parte de declaraciones patrimoniales, ¿no?
Si las y los servidores públicos saben que todos los años tienen que declarar cuántos son sus ingresos y sus egresos, entonces puede también disuadirse porque ya no van a querer recibir sobornos o van a saber que si reciben sobornos, puede alguien tal vez detectar que están recibiendo como recursos ilícitos, ¿no? En sus interacciones con tal vez actores privados, ¿no? Otra cosa que se ha buscado es hacer legislaciones que atiendan las áreas de riesgo, ¿no? Que las legislaciones de salud o que las legislaciones anticorrupción cada vez más atiendan como los riesgos que ya se han identificado en el sector salud. Otro mecanismo que se ha buscado promover, por ejemplo, es la denuncia social y ciudadana, ¿no? Que existan mecanismos para que la ciudadanía pueda denunciar, por ejemplo, cuando tal vez están ocurriendo o se han detectado actos de corrupción. Sí, por ejemplo, se están pidiendo tal vez prebendas o cuando algún contratista denuncia que no se están dando las mejores condiciones dentro de las contrataciones públicas y se está favoreciendo a ciertos competidores simplemente porque tal vez existen actos de corrupción, o la denuncia social, ¿no? Que esta es una denuncia que es muy fuerte, por ejemplo, en México y en América Latina, que puede venir desde la ciudadanía organizada, las organizaciones de la sociedad civil, cuando denuncian actos, ¿no? O áreas de riesgo para la corrupción, prácticas que están perpetuando la corrupción en el sector salud, o, por ejemplo, el periodismo de investigación, que ha tenido un desarrollo muy importante en México y en América Latina, que también llama la atención sobre tal vez actos o situaciones que están promoviendo la corrupción en el sector salud. Y finalmente, del lado de la prevención, también existen mecanismos institucionalizados, por ejemplo, para prevenir la corrupción en toda la parte de contrataciones públicas, ¿no? Existe, por ejemplo, en México, o antes existían los testigos sociales, ¿no? Que son figuras que acompañan ciudadanas, que acompañan las contrataciones públicas, que acompañan estas diversas fases de la contratación y que pueden señalar situaciones de corrupción que están ocurriendo o incluso hacer recomendaciones para mejorar las contrataciones públicas. Estas como algunas de las estrategias a las que se ha apostado del lado de la prevención en el sector salud, ¿no? En la corrupción. Ahora, existe digamos, otras estrategias en donde se ha apostado más por la sanción de la corrupción, como les comentaba, ¿no? En donde lo que se dice es, bueno, si la corrupción está ocurriendo, lo que tenemos que hacer es sancionarla de forma ejemplar, investigarla y recuperar esos activos, tal vez, ¿no? Que ocurrieron por corrupción. Y entre las medidas que podemos, bueno, que apuntan más a la sanción y control de la corrupción, está, por ejemplo, la realización de investigaciones y auditorías en el sector salud para detectar probables actos de corrupción, bien sea que sean auditorías que se realicen, por ejemplo, de manera aleatoria en planes anuales de auditorías, o bien sea por tal vez como resultado de alguna denuncia o de algún hecho que se conoció de corrupción. Se apuesta mucho por investigaciones y auditorías que puedan develar cómo están funcionando esos casos de corrupción y quiénes estuvieron involucrados. Otro asunto es poner mucho énfasis en los procesos penales y administrativos, es decir, que las y los funcionarios que estuvieron involucrados en actos de corrupción, incluso los particulares que estuvieron involucrados, reciban una sanción, ya sea administrativa o penal, como una forma de, pues sí, que haya justicia, que no haya impunidad y que también sea como un castigo ejemplar para disuadir a otras personas que ocurren en esos mismos actos. Y finalmente también puede ocurrir el monitoreo ciudadano de estos procesos, ¿no? También existen en los últimos años muchos esfuerzos de la sociedad civil organizada, incluso del periodismo, de ver cómo están funcionando las instituciones anticorrupción, por ejemplo, en el sector salud, si está viendo cómo están avanzando estos procesos de denuncia, ¿no? De fincamiento de responsabilidades para ver si de verdad se está combatiendo la corrupción o no. Entonces, también en el sector salud en México están estos dos enfoques, ¿no? Esfuerzos que se han dado para la prevención de la corrupción y esfuerzos que se han dado del lado de la sanción de la corrupción. Me pareció interesante contarles de algunos casos de corrupción en el sector salud. Entonces, tengo preparados para ustedes 4 casos muy interesantes de México que han ocurrido. El primero es una red de empresas fantasmas en el sector salud en el estado de Yucatán. Entonces, este caso salió a la luz en 2018 por un medio que se llama Animal Político. Y aquí lo que se descubrió, un periodista descubrió
que en 2015 se pagaron más de 150 millones de pesos a 58 compañías para que realizaran estudios sobre enfermedades graves u otros servicios de salud. Lo interesante es que el periodista descubrió que 16 de estas 58 empresas ya estaban catalogadas por el Servicio de Administración Tributaria como empresas fantasmas. Y muchas otras de esas 58 en realidad eran empresas fachadas, es decir, empresas que no tienen oficinas físicas, que en realidad no existen, que no realizan servicios, que simulan sus operaciones y que simplemente existen para desviar recursos públicos. Entonces, este caso develó un mecanismo que en México es muy recurrente, que es el uso de empresas fantasmas para el desvío de recursos públicos, ¿no? Y que puede ocurrir mucho en instituciones de salud. Las personas que se vieron afectadas, pues obviamente fueron las personas que ocupan los servicios de salud en el estado de Yucatán. Y bueno, hasta el momento la reacción pública a este caso que se develó en 2018 era que se iban a empezar investigaciones contra estas funcionarios y funcionarias que hubieran estado involucradas, aunque hasta el momento pues no se conoce si ha habido como alguna investigación o alguna sanción relacionada con este caso. El segundo caso que quiero contarles se llama Salud, Dinero y Corrupción. Este es un caso elaborado por una organización de la sociedad civil que se llama Poder. Poder lo que hizo fue sistematizar y analizar las compras de medicamentos del Instituto Mexicano del Seguro Social entre 2008 y 2018. Y lo que descubrió es que hubo un sobrecosto de 18,000 millones de pesos en estos años. Además de que desde que develó que esta corrupción, ¿no?, de incurrir en sobrecostos de medicamentos se da en distintos estados de la República con gobiernos de distintos partidos. Entonces, lo que develó esta investigación es que la corrupción definida como sobreprecios de medicamentos, pues es una práctica recurrente en México, sistemática, que no se persigue, ¿no? Poder creó un micrositio con esta información donde cualquier periodista o ciudadano o ciudadana interesada puede ir y no ver esta información. Las afectaciones fueron sobre todo para las y los pacientes del IMSS, ¿no?, de estos sobreprecios de medicamentos. Y bueno, esta investigación de forma interesante detonó ciertas acciones por parte del gobierno federal, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Lo que se dijo es que se iban a empezar investigaciones contra estos servidores y servidoras públicas e incluso privados que hubieran estado involucrados, y también detonó que se creara un comité de investigación dentro del IMSS para, pues sí, ver qué había sucedido, ¿no?, en esta década de sobrecostos. El tercer caso que me gustaría contarles se llama Facturas falsas, la epidemia en el sector salud. Esta fue una investigación que realizó una organización de la sociedad civil llamada Impunidad Cero, y donde también abonó o detectó era este patrón de contratación del Estado mexicano y de las instituciones de salud de empresas fantasmas o de empresas fachadas, que es un mecanismo que se utiliza, como ya mencionamos, para desviar recursos públicos. ¿Qué fue lo que Impunidad Cero encontró con este proyecto? Ellos encontraron que en el periodo 2014 a 2019 se habían contratado muchísimas empresas fantasmas en las instituciones de salud y que la afectación al erario público detectada ascendía a 4,000 millones de pesos, que era una cifra multimillonaria, que eran recursos que se habían perdido por contratar este tipo de empresas que no existen y que era un mecanismo que se había utilizado, pues sí, para desviar los recursos públicos. No hay investigación de que, no hay evidencia de que esta investigación haya detonado procesos de investigación. Sin embargo, es un caso muy interesante porque también nos muestra cómo este tipo de esquemas siguen existiendo en el sector salud. Y finalmente, el cuarto caso que me gustaría contarles es un caso muy reciente que también viene del periodismo, y es que se detectó, y que es un caso que más como de pequeña corrupción, de esta que platicábamos, de la gran y la pequeña corrupción. Los tres casos anteriores que yo les había enseñado son casos de gran corrupción porque involucran a funcionarios públicos, instituciones del más alto nivel. Y este cuarto caso que les quiero contar es un caso que es más como de pequeña corrupción. Es un caso que se presentó en el Hospital Balbuena de la Ciudad de México, y una periodista junto con pacientes denunciaron que en el hospital se cobraba a los pacientes por piezas de ortopedia
que eran del propio hospital. Es decir, a las personas se les decía que esas piezas no estaban disponibles y se les pedía que pagaran, por ejemplo, en un caso, más de 10,000 pesos por piezas de ortopedia que eran del hospital y se les daban facturas que eran falsas, facturas que el propio personal de salud del hospital les cobraba y les daba facturas de supuestos lugares donde estaban comprando esas piezas ortopédicas, pero eso en realidad esas empresas no existían, ¿no? Esos establecimientos donde la gente supuestamente estaba pagando no existían, sino que simplemente era un esquema que dentro del propio hospital se había realizado para cobrarle a las personas por servicios de salud que deberían de ser gratuitos, ¿no? Por insumos médicos que deberían de ser gratuitos y que el Estado mexicano compra. Entonces, este caso fue interesante porque detonó que se separara de su cargo a personas, al director de ortopedia el coordinador de ortopedia de ese propio hospital, y a varias personas que estuvieron involucrados en este caso. Entonces, este caso es interesante porque les digo, es un caso de pequeña corrupción donde hay una afectación directa, inmediata a pacientes, ¿no? Que y en un dado caso no pueden cubrir este costo, pues no se les proveen los servicios médicos. ¿Por qué son importantes estos casos? Estos casos que les acabo de mostrar y en general esta sesión que hemos platicado es importante porque tenemos que conocer cuáles son esas particularidades del sector salud que lo hacen proclive a la corrupción. Es importante conocer de qué forma se opera la corrupción en este sector, por qué actores, cómo se van creando estas redes, qué hace o las alimenta o las perpetúa. Por ejemplo, en el caso de México ya vimos que es la impunidad, que pues sí es la falta de sanciones, la falta de prevención, de atención de riesgos de corrupción. Y también era importante conocer cuáles son algunas de las estrategias que se han planteado para combatir la corrupción, como les decía, ¿no? Que pueden ir desde medidas preventivas como promover mayor transparencia y acceso a la información, mayor participación ciudadana, o del lado de la sanción, ¿no? Que se ha apostado más por investigaciones, procesos de responsabilidad administrativa o penal. Pero bueno, es importante conocer cómo opera la corrupción en el sector salud, cómo podemos aproximarnos a ella y cómo podemos tal vez diseñar estrategias para combatir. Eso sería todo para esta sesión. Les voy a dejar unos links que son materiales que considero que son muy interesantes, que si ustedes quieren ahondar más un poco en lo que hemos visto en esta sesión, les voy a dejar esos links donde hay materiales de consulta sobre estudios que se han hecho y que pues sí, resumen evidencia de diversos países sobre corrupción en el sector salud y otros casos que pueden resultarles de mucho interés por si quieren abundar más en este tema.